¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se escucha muy bien. Carlos, sí se escucha. Qué bueno. Muy buenos días a todos. Siendo entonces las 11 en punto, damos inicio a el webinar asociado al grupo 2 de SIGRE en sistemas de almacenamiento de energía. Vamos unos primeros minutos a hacer una pequeña introducción al mundo de SIGRE mientras se siguen conectando. Para aquellos que no conocen qué significa SIGRE, entonces también por favor me confirman si ven y están escuchando en estos momentos este video. ¿Se escucha? Sí se escucha. Excelente, Sí, gracias, Ley. perfecto. Obras de las acabo que no deben, tienen un pequeño hábito en el baño. ¿Qué hacen antes de meterse en la cama con una chica? Agradezco, por favor, si los micrófonos los ponemos en mute, por favor. Entonces, en los próximos minutos, como les contaba, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que SIGRE es para Colombia. Pues nosotros desde el 2018 estamos organizados en Colombia. No obstante, es una organización que desde el año 1921 se encuentra, como pudieron ver en el video, compartiendo conocimiento, intercambiando experiencias con diferentes empresas del mundo. Acá en Colombia, pues tenemos en estos momentos 17 universidades y empresas y tenemos como cuerpo directivo de esta organización, pues empresas de XM, de HMB, de ISA y universidades como la Nacional, como la UPB, empresas consultoras como PHC, tenemos MBM, entre otras. Hay unos focos estratégicos que hemos definido a trabajar sobre el futuro de sistemas de potencia, el medio ambiente y la sostenibilidad, mejor uso de sistemas existentes e información imparcial, acorde a las necesidades de nuestro país. Tenemos unos retos en los diferentes grupos de trabajo en fuentes de energía renovable, en temas ambientales, en nuevas infraestructuras,
en arquitectura de redes y sistemas, en mantenimiento de la energía, de los sistemas con la energía existente, en temas de transmisión, en temas de ciberseguridad, en temas de generación intermitente y obviamente en la transformación digital. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, para más detalle, no extenderme mucho, pues también tenemos Sigre en las redes sociales, tanto en LinkedIn como en Twitter. Tenemos nuestra página donde también podrán encontrar más detalle de todos estos grupos de trabajo. A nivel mundial, pues en el video pudieron observar que tenemos 16 grupos de trabajo en máquinas eléctricas, en transformadores, en equipos de alta tensión, cables, líneas, subestaciones, en electrónica de potencia, tema de protecciones. Hay temas también de economía, de operación, medio ambiente, desarrollo técnico, mercados de electricidad, sistemas de distribución, materiales y tecnologías, y un grupo de información y telecomunicaciones. Entonces, estos son pues nuestros, como les contaba, pues, nuestros datos para el que esté interesado en conformar parte de estos grupos de trabajo. De esos 16 grupos de trabajo, en Colombia específicamente tenemos 11 grupos de trabajo. Entonces, el que esté interesado, pues, cordialmente, entonces aquí estamos para explicarles un poco más de detalle. Entonces, sin más preámbulo, entonces quiero dar la bienvenida al ingeniero Jaime Castillo, ingeniero electricista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, especialista en regulación del sector eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, maestro en economía de la Universidad de AFIT, vinculado a XM hace 14 años, donde se ha desempeñado como especialista en programación de la operación y director de planeación de la operación. Actualmente pues se encuentra trabajando en temas de regulación, integración de mercados, ha trabajado en diferentes consultorías de interfaces regulatorias de mercados nacionales al MER, al Mercado Eléctrico Regional de Centroamérica, ha trabajado en propuestas regulatorias para la integración de mercados entre Colombia y Panamá, ha trabajado también en el desarrollo de la reglamentación regional en el marco de la decisión CAN 816, que está en curso actualmente, y hace 2 años pues incursionó y ha liderado desde XM todo el tema de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, por lo cual pues hoy tenemos el placer de contar con el ingeniero Castillo. Jaime, entonces nuevamente muchas gracias por compartir a través de este webinar tu experiencia en temas de almacenamiento, principalmente para temas de disminuir congestiones en las redes eléctricas. Entonces, muchas gracias y por favor, continúa. Bueno, Carlos, primero agradezco que me indiques si me escuchas bien, por favor. Perfectamente. Listo, súper. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla para que también me indique si se está viendo, por favor, la presentación. Correcto, ya se ve muy bien, Jaime. Listo, súper. Entonces con esto empezamos. Entonces, pues para mí también es un placer poder estar acá, poder pues compartir la experiencia que desde XM tenemos en estos sistemas de almacenamiento de energías y poder contar un poco la historia que se ha transcurrido, digamos, en el tiempo con estos sistemas. Bueno, agradezco entonces, si les parece, digamos, para manejar la presentación y bajo este esquema, digamos, de Teams que tenemos, las preguntas las vamos escribiendo pues en el chat y al final pues recibimos, digamos, todas las preguntas como para tratar de atenderlas o revisar, digamos, qué podemos dar solución. Entonces, pues nuestro contenido del día de hoy, pues hablaremos sobre estos 6 tópicos. Primero, pues, ¿qué son los SAEP, cierto? Que se definió en la reglamentación como los SAEP, los sistemas de almacenamiento de energía con baterías. Hablaremos, pues, cómo estos SAEP pueden ser una solución para las congestiones de la red. Y este específicamente será el uso que hablaremos el día de hoy. En tercero, hablaremos del mecanismo que se creó para integrar estos SAEP al Sistema Interconectado Nacional de Colombia y específicamente pues con este uso de solución de congestiones de red. Hablaremos de la historia o de lo que ha pasado con el SAEP para la subárea Atlántico y cómo será la operación de los SAEP para la solución de congestiones de la red. Finalmente pues presentaremos unas conclusiones
sobre este punto. Bueno, entonces primero, ¿qué es el SAEB, cierto? Se definió en Colombia entonces la sigla SAEB para el sistema de almacenamiento de energía con baterías, y la regulación hoy en día establece que el SAEB no solo consta de las baterías, sino pues es importante que tengamos presente, voy a aprender, listo. Entonces, el SAEB no solo está compuesto pues por las baterías como tal, sino es un conjunto de equipos, ¿cierto? Que obviamente incluye las baterías, pero también incluye lo que son los equipos de conexión, corte y protección, y toda la interfaz electrónica y de control, los sistemas de medición que se requieren para el funcionamiento de estos dispositivos. Entonces, cuando uno habla del SAEB, realmente no está hablando exclusivamente de las baterías como tal, sino está hablando del equipo completo o de la solución completa, ¿cierto? Que incluye entonces no solo las baterías, sino todo, pues, conexión, corte y la electrónica y el control asociado, pues, a ese sistema, a esa solución de baterías. Ahora, bueno, ¿cómo es un SAEB para solucionar congestiones entonces de la red? El SAEB para solución de congestiones de red, entonces, se tienen diferentes aplicaciones para las baterías. Como lo sabemos, pues las baterías tienen servicios directamente al usuario, pues servicios para la red o servicios, digamos, como tal para las empresas, las utilities, como se dice en inglés, y cada una detrás, digamos, puede verse según quien la use. Pueden ser baterías behind the meter o detrás del medidor, pueden ser usadas en distribución o en transmisión. Entonces, hoy en día, en Colombia, y la que hablaremos el día de hoy, son servicios, digamos, que hablaremos de solución de pues, o reducciones de las congestiones de la red y el retraso pues en inversiones en transmisión. Las baterías sabemos que tienen todos estos otros usos. Para nadie desconoce, digamos, todos los otros usos que tienen las baterías. Para hacer arbitraje de energía, para prestar regulación secundaria de frecuencia, soporte de tensión. Pero el día de hoy nos enfocaremos en este uso en particular de las baterías, que es la reducción de la congestión y el retraso de la inversión. Sabemos que en Colombia, pues por ejemplo, ya se han instalado baterías para otros usos, pues en el caso de los servicios a los usuarios, pues es evidente pues que las baterías son cada vez más comunes a nivel, digamos, o ya a nivel, digamos, a mayor escala, pues sabemos que hay baterías behind the meter para adecuación de los recursos de generación, y a nivel, digamos, de sistema o sistémicos, pues sabemos que el regulador, en este caso la Comisión de Regulación de Energía y Gas, viene trabajando para poder, digamos, brindar mecanismos donde las baterías también sean una solución sistémica. Hoy en día, pues la resolución 098, que es la del 2019, que es la que vamos a hablar, pues aborda, ¿cierto?, estos usos de las baterías, y es donde nosotros pues, nos vamos a focalizar el día de hoy. Sin querer decir pues que los otros usos se vayan a explorar más adelante y que la comisión o directamente los usuarios los estén explorando. Miremos entonces cómo puede ser un sistema de baterías una solución a la congestión de la red, ¿cierto? Entonces, imaginémonos, pues, esta es la operación muy sencilla de un sistema. Primero, sin el SAEB, tenemos el sistema de potencia que conecta una subestación a través de dos líneas. Esa subestación tiene que atender una carga y tiene un generador. Imaginémonos, pues, que este es el caso más sencillo, ¿cierto? Este generador es costoso respecto a la generación que tenemos en el sistema y, naturalmente, yo quisiera, pues, alimentar esta carga, en este caso, estos 80 megavatios, a través de la red de transmisión, es decir, querría pues transmitir 40 megavatios por línea, suponiendo que cada línea tiene pues los mismos parámetros técnicos, y para alimentar esta red Lasting, pues, o en Colombia operamos con un criterio de contingencia N-1, es decir, el sistema debe estar preparado para que ante la falla de una línea o de un elemento, pues el sistema pueda seguir operando sin ningún pues, problema. Para esto, entonces, la operación normal es restringir la transmisión a través de estas líneas a 25 megavatios cada una, teniendo en cuenta que la capacidad de los circuitos sería 50, y el excedente, digamos, para atender la demanda, se requeriría pues una generación
en este caso que son estos 30 megavatios, que en general, pues como lo planteamos en el ejemplo, es más costosa que la generación pues, de este SAEP. A este generador se le llama generación de seguridad, o estos 30 megavatios son denominados generación de seguridad, y si es muy costoso respecto a lo que, digamos, nos ofrece la energía que nos ofrece el sistema, sería generación de seguridad fuera de mérito. Es decir, es una generación que va a ser más costosa de lo que el sistema de potencia hubiera podido, pues, lo hubiera podido alimentar. Si tuviéramos entonces el SAEP instalado, podemos cambiar la operación de este sistema. La operación de este sistema cambia a que yo puedo traer efectivamente 40 megavatios por cada línea para atender los 80 megavatios que tengo de carga, mantener este generador apagado, bajo esta operación ese generador o esa generación de seguridad estaba constantemente prendida esperando que la contingencia ocurriera. En este caso el generador está apagado, la batería también, y en caso de una falla, el SAEP en este caso debe tener un sistema de control para identificar esa falla y que le permita entregar de manera inmediata la potencia que le va a permitir mantener ese circuito dentro de los límites o la capacidad pues, establecida. Esos son pues la operación que se plantea, digamos, con ese SAEP, ¿cierto? ¿Dónde está el beneficio, digamos, de la instalación del SAEP? De mantener apagada esta generación de seguridad que muchas veces pues es fuera de mérito y es costosa para el sistema. Realmente el costo de la operación de SAEP es mantener cargado este SAEP o hacer la carga inicial y mantenerlo cargado, y que el sistema de control esté vigilando cuando ocurre la contingencia para que pueda entregar esa potencia. Esta es la forma, digamos, más sencilla de explicar cómo el SAEP puede aportar para la solución de las congestiones de la red. Para eso, entonces, se creó un mecanismo para integrar los SAEP al sistema interconectado nacional para solucionar estas congestiones de la red. Entonces, como antecedentes podemos decir que pues, se han tenido atrasos en la entrada de proyectos, específicamente de transmisión. Pues para nadie es mentira que cada vez presentamos, digamos, estos atrasos, y la planeación de estos proyectos de transmisión se requiere hacer con mayor anticipación debido pues a los temas, digamos, sociales y ambientales que cada vez requieren unos tiempos mayores. Ese atraso en esa entrada de esos proyectos pues ha requerido, y en Colombia se ha visto, que se ha aumentado esa generación de seguridad, y mucha de esa generación de seguridad fuera de mérito, como lo mencionábamos ahora, lo que ha representado pues que se tenga un incremento en las restricciones del sistema interconectado nacional. Si ustedes ven pues su tarifa, o la tarifa de energía tiene un componente como tal que se llama restricciones. A través de esa componente, dentro de otros conceptos, pues se paga esa generación de seguridad fuera de mérito, y si se mira la evolución en el tiempo de ese concepto de restricciones, pues ha tenido un incremento relevante. Es así como pues desde el año 2015 XM pues planteó en el informe de planeamiento operativo a mediano plazo, pues como los SAEP como una solución para este punto, ¿cierto? Y a partir de tal, digamos que la unidad de planeación energética tomó dicho insumo y pues empezó a incluir dentro del plan de transmisión 2015-2019 el SAEP como una posible solución, digamos, como una solución para la solución de congestiones de red. Finalmente, pues se han hecho actualizaciones en los diferentes estudios de cómo los SAEP pueden aportar, y finalmente salió esa recomendación pues por parte del planeador central de que el SAEP puede ser una solución, y se planteó una solución en este caso para Atlántico. Esto acompañado entonces de la regulación, en el año 2018 salió pues la resolución a consulta de ese mecanismo para incorporar los SAEP al sistema interconectado nacional, que finalmente se materializó en el año 2019 con la resolución CREC 098, pues que es el mecanismo para incorporar los SAEP con el propósito de mitigar inconvenientes presentados por la falta o insuficiencia en las redes de transporte del SIN.
Entonces revisemos un poco qué es ese mecanismo pues, que nos plantea la resolución CREC 098 del 2019. Entonces, esta resolución, pues ya lo mencionamos, es ese mecanismo para incorporar estas baterías y plantea un mecanismo más o menos, o se plantea pues como en 5 pasos, podríamos resumir. 1, identificar la necesidad del SAEP. 2, adjudicar a través de una subasta. Después entraríamos al proceso de construcción y entrega, finalmente ya la operación, el mantenimiento y el pago pues, de ese ingreso anual esperado. Entonces revisemos pues en detalle cada uno de estos pasos. Para este entonces empezamos con la identificación de la necesidad, principalmente a cargo de la Unidad de Planeación Energética, nuestro planeador central. Entonces la UCME en su función pues es quien debe identificar esa necesidad. Nosotros XM como operadores simplemente apoyamos, muchas veces retroalimentamos al planeador central de necesidades, pero es la Unidad de Planeación quien debe identificar esta necesidad y quien debe plasmarlo, pues en el plan de expansión, ¿cierto? Indicando cuál es la necesidad que se va a resolver, cuál es la fecha de puesta en función esperada, la subestación en donde se debe conectar y el nivel de tensión. Aquí vale la pena, pues, la respuesta de ellos fue como te dijera, como escueta. Agradecemos cerrar el micrófono, por favor. Entonces, aquí indicamos entonces que las baterías son para solucionar pues, problemas de falta o insuficiencia en las redes de transporte en el STN o en el STR, pero pueden ser instaladas en el SDL. Entonces, esto es, digamos, algo relevante que el planeador debe tener en cuenta en el momento, digamos, de identificar la necesidad y plantear la solución. Vale la pena mencionar que las baterías para solucionar problemas en el SDL, ¿cierto?, no se encajan en este mecanismo planteado por la resolución CREC 098-2019, sino son proyectos que el OR, pues, dueño del SDL, debe identificar y debe plantear y deben ser remunerados a través de cargos de distribución. Digamos que es resolución aparte a lo que se plantea en esta resolución CREC 098 de 2019. Entonces, una vez identificada la necesidad planteada pues, en el plan de expansión por parte de la UCME, entonces surge pues, el proceso de adjudicación de esta batería a través de una subasta. Entonces, la UCME pues, es quien debe plantear este proceso de adjudicación, cuyo objeto debe ser la instalación y mantenimiento del SAEP, y aquí resaltamos que no está la operación. Está solo el objeto, digamos, lo que se está subastando es la instalación y el mantenimiento del SAEP. Hoy en día, digamos que, y ustedes saben a nivel mundial, el tema de quién es digamos que quien brinda el servicio de la batería, pues es una discusión a nivel mundial. Si es un agente nuevo, se le dice en español, se le dice baterista, o si es un agente, digamos, de los que ya hace parte, digamos, de la cadena. En este caso, la comisión en esta resolución permitió que digamos que cualquier agente actual pueda participar en este proceso de la subasta. Pueden participar los transmisores nacionales, los transmisores regionales, los operadores de red, generadores, comercializadores, inclusive terceros pues interesados que hoy en día no sean ninguno de esos, no tengan la figura ninguno de estos, pero que posteriormente se constituyan como una empresa de servicios públicos en alguno de los agentes de la cadena. Finalmente, pues la UCME tiene también que compartir sus los documentos de selección. Entonces, estos documentos de selección, pues, en cada caso tendrán la información básica del proyecto, las exigencias que tendrá cada batería. En este caso también, pues, lo que se le exigirá a la firma interventora. La garantía sería que se le pedirá, pues, para construirla o para participar tanto en el proceso de adjudicación como la garantía sería de construcción del proyecto como tal y los requisitos pues en general que deben cumplir. Ya los participantes pues deben presentar una oferta técnica y económica. Una vez pues comprobado que se cumplen los requisitos técnicos, pues se evaluará la oferta económica.
la oferta económica evaluada como, presentada como un ingreso anual esperado con una tasa de retorno, y pues finalmente se evaluará pues pues, aquel agente que cumpliendo la oferta, pues con la oferta técnica, tenga la oferta económica pues más económica, evaluado con, pues, a través de valor presente neto. En dado caso que se presenten varias o tengamos varios, digamos, participantes en el proceso. En dado caso que solo se tenga un participante en el proceso, pues habrá un proceso se abre un proceso de contraoferta, en donde se le da la posibilidad, pues, a alguien de presentar una oferta más económica de la única oferta que llegó, y si solo, si llega a esa contraoferta, pues se le da la posibilidad nuevamente a aquel que presentó la oferta de plantear un precio más bajo al de la contraoferta. Con esto, entonces, pues se hará la adjudicación de la batería. El agente, pues, adjudicatario será el encargado, pues, de construir y entregar, pues, la batería al sistema. Obviamente es el encargado de cumplir, pues, con todos los requisitos medioambientales y sociales. Es el que debe suscribir el contrato de conexión, pues, en el punto en donde nos ya ha determinado la unidad de planeación microenergética. Debe entonces contratar el proceso de interventoría, que hará, pues, dentro de una firma, de un listado de firmas auditoras, interventoras que tendrá el Consejo Nacional de Operación, y pues deberá entregar las garantías de construcción al administrador del sistema de intercambios comercial. Finalmente, para integrarse al sistema deberá cumplir, pues, todos los requisitos de conexión y pruebas antes de declararse en explotación comercial, y una vez, pues, cumple esos requisitos, pues declarar la explotación comercial, y dicha fecha debe ser antes de la fecha de puesta en operación que planteó la unidad de planeación microenergética. Posteriormente, entonces, está la operación y el mantenimiento. Entonces, aquí vale la pena mencionar, la operación no la realizará el adjudicatario. Como lo mencioné, el adjudicatario será el encargado, lo mencionábamos en el momento de la subasta, será el encargado de la construcción y el mantenimiento del SAEP, más no de la operación. La operación, digamos que se establece que será de forma automática o remota desde el Centro Nacional de Despacho. Ahorita, digamos, profundizaremos un poco en este tema de la operación del SAEP, pero es bien relevante mencionar que en este caso el constructor de la batería, el adjudicatario de la batería, no tiene incidencia en qué momento se carga la batería, en qué momento se descarga la batería, ¿cierto? Esta operación de la batería va a ser de manera automática o remota desde el Centro Nacional de Despacho, es decir, desde el operador del sistema. El agente adjudicatario sí es responsable del mantenimiento y la disponibilidad del SAEP. Entonces, entendiendo el SAEP, pues ya lo sabemos como todo el sistema como un todo, con el sistema de medición, el sistema de comunicación, el sistema de control, para que funcione correctamente. El incumplimiento digamos, o se le harán unas exigencias, ¿cierto? De calidad, en este caso, pues a la disponibilidad del SAEP, en dado caso, digamos, que no se cumpla con esas exigencias o esos requisitos de calidad mínimos, pues digamos que va a afectar su ingreso anual esperado, que va a ser mensualizado. Finalmente, pues en el proceso, digamos, de subasta, el agente adjudicatario pues reportó un ingreso anual esperado que esperaba que va a recibir y que se va a pagar mensualmente a través de la SIC. Ese pago se pesará desde la fecha de puesta en operación durante el periodo de pagos definido. Las baterías también tienen un periodo de pagos, en este caso se establecen de 10 a 15 años. Y pues, como ya lo mencionaba, surtirá un cálculo de compensaciones, unos por procesos, digamos, de no cumplimiento de los índices de calidad del SAEP, otros por incumplimiento de eficiencia mínima. Digamos que a los SAEP se les hará, pues, un seguimiento mensual de la eficiencia de este dispositivo, y en dado caso de que se incumpla esa eficiencia en ese periodo, en este caso definida como un mes, pues se también afectará su remuneración
del dispositivo. Entonces, en este caso, el SAEP, una vez cumpla el periodo de pagos, sean los 10 o los 15 años, la UCME revisará si se requiere o no todavía el proyecto. En dado caso que no se requiera el proyecto, pues cesará los pagos y la batería pues habrá que retirarla del sistema interconectado, o en dado caso que la UCME defina que el proyecto todavía es útil, que se requiere en ese punto de conexión, pues simplemente se hará pues se dará un concepto técnico por parte del CNO que la batería puede seguir operando y se continuará con la remuneración del SAEP por el periodo que la UCME establezca que debe seguir esta batería conectada en el sistema. Entonces, en general, si uno mira este mecanismo, la batería pues es un elemento es un elemento pasivo en el sistema, en el sentido, digamos, que el adjudicatario, como lo mencionaba, no tiene, digamos, la posibilidad de decir yo cargo, yo descargo, ¿cierto? Sino es el operador del sistema o un proceso automático quien lo hace. Y en este caso a mí me gusta, digamos, como pensarlo. Esto se parece como un condensador o pues como un elemento de compensación en el sistema. Es un elemento que identifica la UCME en un plan de expansión y lo saca a convocatoria, ¿cierto? Un agente se lo gana, el agente pues es encargado de construirlo, de mantenerlo, se le van a medir índices de calidad, pero finalmente es el operador del sistema quien decide cuándo se conecta ese condensador o ese reactor, dado pues la operación que se requiera según el sistema. Y el adjudicatario va a recibir un ingreso, digamos que un cargo mensualizado por mantener ese SAEP, en este caso ese reactor, conectado al sistema, operando con los criterios que se requieren. Entonces, ese es el mecanismo creado, digamos, hoy en día para estas baterías que son solución a pues, falta o suficiencia en la red de transporte de energía. Un agente o un privado, digamos, en este caso, no puede decir yo voy a instalar una batería en este punto para solucionar este problema en la red, en el STN o el STR, no lo puede hacer. Tiene que seguir este mecanismo y la identificación está por parte de la UCME. Ahora, otras baterías, otros usos de batería, pues no se encajarán bajo este mecanismo, ¿cierto? Y aplicarán otras resoluciones o otros esquemas de mercado, digamos, para ellas. Finalmente, digamos que el marco regulatorio de estas baterías para solucionar lo complementa el acuerdo CNO 1354. Este acuerdo CNO pues define, digamos que 3 puntos particulares, ¿cierto? Uno, cuáles son los requisitos de conexión y pruebas que deben cumplir las baterías al momento de conectarse al sistema interconectado nacional. Es decir, qué se le va a exigir, y estos requisitos, digamos, pues son desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Desde las perspectivas, digamos, como tal del comportamiento de la batería ante eventos y fallas, para soporte de tensión, digamos, como tal de la lógica del control que va a tener pues, para inyección de potencia reactiva o lo que sea, como tal de protecciones, requisitos de supervisión, en fin. Están los diferentes requisitos, digamos, de conexión que se debe exigir y las pruebas que tiene que demostrar que cumple con esos requisitos. También, pues este acuerdo nos permite ver cuáles son los parámetros técnicos que tiene que reportar el agente para su batería, para poder operar este sistema, y cuáles son los requisitos, pues, para poder declarar esa batería en explotación comercial antes de la fecha de puesta en operación. ¿Cuál es el proceso de entrada del proyecto como tal? Hablemos entonces del caso particular del SAEP, pues, o del último SAEP que tenemos, que es el SAEP en Atlántico, ¿cierto? Entonces, pues, como lo mencionamos, este SAEP pues, se identificó que había un problema en el año 2015, que se me lo planteó pues, como una solución. En el año 2016 la UCME incluyó ese SAEP en el plan de expansión. Tomamos un par de años en empezar a definir el marco regulatorio. En el 2018 salió a consulta el marco regulatorio, en 2019 el marco regulatorio definitivo, que es el que acabamos pues, de explicar o de exponer previamente. Y en el 2020 entonces se tuvo la publicación por parte de la UCME de los pliegos a consulta para el SAEP de Atlántico.
Duró más o menos un año esa consulta. Finalmente los pliegos definitivos pues, salieron en el año 2021 y se adjudicó la subasta en julio de este año, pues esta batería. Finalmente el ganador pues, fue una empresa llamada Canadian Solar, ¿cierto? Que debe en el año 2023 entrar en operación comercial el SAEP de Atlántico. Hablemos entonces un poco pues de dónde sale. Entonces, la subárea Atlántico es una de las subáreas que hoy en día presenta mayor generación de seguridad, ¿cierto? Y en la mayoría del tiempo esa generación de seguridad es fuera de mérito por la tecnología de las plantas de generación que están instaladas en esta subárea Atlántico, que son plantas térmicas a gas principalmente. Entonces, se identificó que específicamente el STR, el área Atlántico, tenía muchas congestiones, ¿cierto? Hoy en día el STR Atlántico tiene 3 puntos, digamos, de transformación desde el STN y se hizo, digamos, la selección de la subestación en el STR que teniendo la capacidad física, es decir, los espacios físicos donde hubiese, pues brindara la mayor flexibilidad operativa en el sistema para disminuir la generación de seguridad que se requería. Entonces, en ese punto particular, digamos que por eso fue la selección del SAP en Atlántico, por eso fue en el STR, ¿cierto? Buscando minimizar la generación de seguridad que se tiene en esta subárea en particular. Con esto, pues obviamente se hacen los estudios económicos, que realmente un análisis costo-beneficio es el que se hace y que realmente pues de positivo, digamos, la instalación del SAEP. Realmente pues ese análisis costo-beneficio, pues el costo proviene del costo anual o el ingreso anual esperado estimado que se tiene de los, pues que será el fruto pues de la subasta, y el beneficio realmente pues es una simulación a 10 o a 15 años en donde se estudia el sistema con SAEP y sin SAEP y realmente digamos que el beneficio se obtiene de pues, los costos operativos de estos dos casos y el ahorro se tiene en la generación de seguridad fuera de mérito evitada durante estos 15 años. Entonces, o 10 o 15 años. En este caso particular, pues la convocatoria UNE STR01 planteó entonces un diseño, adquisición, suministro, construcción, instalación, pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento. Entonces, de un SAEP ubicado en el departamento Atlántico, específicamente en la subestación Silencio 34.5. Entonces, aquí este es un caso, digamos, como lo mencionamos, es una batería que va a solucionar un problema del STR, pero está instalada en el SDL. El tamaño de la batería, pues se estimó, ¿cierto?, de 45 megavatios con una hora, 45 megavatios hora. El ciclo o el número total de ciclos que se le va a exigir es de 5.500 ciclos durante todo el periodo de pagos y el periodo de pagos se determinó que va a ser de 15 años. Entonces esta batería dentro de 15 años se evaluará si se debe retirar o no se debe retirar del sistema. Y la fecha de puesta en operación pues fue el 30 de junio de 2023. Es la fecha máxima para que esa batería esté operando en el sistema. En ese proceso, entonces, participaron 11 empresas, digamos que algunas de ellas existentes, registrados como agentes en el mercado actual, otras de ellas consorcios nuevos que participaban, digamos, en el sistema. Había empresas de generación, había empresas de transmisión, dentro de las que ya participan en el mercado, habían empresas de generación, habían empresas de transmisión, habían operadores de red, ¿cierto? Y finalmente, pues el ganador fue una empresa, un consorcio, pues Canadian Solar, con un valor presente neto total del proyecto aproximadamente de 72.000 millones de pesos, es decir, más o menos 20 millones de dólares. Con esto se adjudicó el proyecto. De hecho, si ustedes miran, pues la semana pasada se publicó ya pues, la resolución de los ingresos anuales para esta compañía. Canadian Solar ya registró una empresa que se llama SAEP La Arenosa, SACSP,
y pues esa empresa, digamos, con quien va a hacer la participación en el mercado de energía mayorista en Colombia. Finalmente, pues quiero compartir con ustedes un poco, digamos, el detalle operativo pues, de estos SAEP, de estos sistemas de almacenamiento, y como lo mencionamos, pues estos SAEP no son operados, y en esto quiero hacer, digamos, no son operados por la empresa, digamos, que, que la construye y que la opera. Digamos que el mecanismo establece que estas baterías serán operadas remotamente por el CNE o de forma automática. Deben tener las dos opciones, ¿cierto? Y que la programación de la carga y la descarga de estas baterías pues debe tener en cuenta, digamos, criterios de minimizar los costos de operación del sistema, pero también las condiciones de entrega para las cuales, digamos, se instala esta batería. Entonces, digamos que es un poco cuando se diseñó la forma de cargar y descargar la batería, pues tiene que tener en cuenta esos dos criterios. Uno, ¿para qué se está instalando la batería? ¿Cierto? Y dos, pues que la carga se haga minimizando costos de operación del sistema. Entonces, un poco, digamos, pues ya lo dijimos, la descarga hoy en día, pues como está planteado para estas baterías que son para atender contingencias N-1, ¿cierto? Entonces, la descarga va a ser un proceso automático que va a responder a una lógica de control que va a tener la batería. Digamos que o con los tiempos actuales o las latencias actuales de los sistemas de control, pues no da tiempo para que una señal de disparo, una línea, llegue a un centro de control, ese centro de control tome la decisión y le devuelva la instrucción a la batería. No. Digamos que la descarga, realmente la batería tiene que tener un sistema de control en este momento, digamos que ya definido, en donde va a estar monitoreando circuitos o redes, en este caso la red del STR, y en dado caso de identificar que uno de esos elementos tiene falla, pues su lógica debe indicarle cuánta es la potencia que debe entregar para mantener el resto de la red estable y sin ningún problema. De otra forma, también debe tener la posibilidad de la descarga remota desde el CNE, pero no es el uso esperado, ¿cierto? El uso esperado es una descarga que se dé a partir de una lógica de control. Ahora bien, la carga sí, digamos, sí esperado que sea, digamos, realizada a través de un control remoto y es definida por el Centro Nacional de Despacho, es decir, por el operador centralizado a través de de un proceso de optimización. ¿Cuál es el proceso de optimización, digamos, que se definió para esa carga de la batería? Pues es realmente incluirla dentro del unit commitment que se tiene en el despacho económico, es decir, la programación del día antes de la operación y durante la actualización de esa programación que se hace en la operación que se llama el redespacho. Entonces vamos a mirar cómo es esto. La parte superior, digamos, que aquí se presenta, pues es el unit commitment común y corriente, ¿cierto? Que es minimizar pues la generación que tengo en el sistema, más los precios de arranque y parada que tengo de esas plantas de generación, también entonces minimizar los racionamientos que tengo en el sistema, pero se le agregaron dos términos para tratar de representar la carga de la batería. El primero es el costo de cargar la batería, es decir, la variable de decisión pues va a ser la carga que yo le tenga a la batería, que va a estar valorada a un precio de carga. Ese precio de carga realmente va a ser pues una representación de la demanda del sistema a lo largo del día. Es decir, el SAEP va a tener una señal de que va a ser mejor cargar en los periodos de baja demanda que en los periodos de alta demanda. Un poco la demanda va a ser el reflejo de lo que es el costo, de lo que sería el costo de la carga del sistema. Entonces, la señal de precio, lo que va, pues, o la señal que se entrega de precio es un precio unitario de la demanda del sistema, tratando de reflejar los costos del sistema. Eso respecto, digamos, a la valorización de la carga. Ahora, el momento de la carga lo termina determinando es la minimización del estado de descarga previo a una congestión activa. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando se está realizando el despacho económico, entonces se dice, oiga, este sabe para qué puede o para qué se está conectando al sistema. Ah, para soportar estas y estas y estas contingencias, ¿cierto?
Entonces, el despacho debe determinar en qué periodos se activan esas restricciones para las cuales el SAEP fue instalado en el sistema. Para el ejemplo que estamos poniendo, las restricciones, digamos, que se activan del periodo 15 al periodo 22. Entonces, lo que se busca con este término en la función objetivo es minimizar el estado de descarga de la batería en ese periodo previo. Es decir, yo voy a tratar de maximizar el estado de carga de la batería en el periodo previo a que la restricción esté activa. Entonces, por decir cualquier caso, pues esta demanda empezó a ser crítica a partir del periodo 15, entonces yo tengo que maximizar la carga en el periodo 14 de esta batería para estar preparado por si esta contingencia se materializa. Es así como, digamos, si este es el estado de carga de la batería en esta gráfica, si el despacho empieza, digamos, con una condición inicial de 60, entonces el conjunto de estas dos ecuaciones va a llevar a que se haga la carga en los periodos donde tiene menor costo, tratando de que el periodo previo o se minimice ese estado de descarga, es decir, se maximice el estado de carga de la batería. Es así, digamos, como para el ejemplo que aquí se plantea, pues se carga la batería entre los periodos 3 y 6, dejando la batería cargada para que esté lista esa batería en el periodo 14, es decir, esté lista para el periodo 15, donde ya empieza la restricción pues, a activarse y se requeriría la batería. Valga la aclaración, la batería se usa sí solo si la contingencia se materializa. Bueno, entonces, pues con esto pues llegamos a las conclusiones, también para dejar pues un pequeño espacio de preguntas. Entonces, pues primero los SAEP pueden ser considerados como una alternativa para el control de congestiones de la red. De hecho, pues lo hemos visto. El beneficio pues para el sistema que trae la integración de los SAEP corresponde a los ahorros que se tienen en la generación de seguridad o la demanda no atendida, también lo hemos visto. Y esa generación de seguridad pues son ahorros cuando es generación fuera de mérito. En Colombia pues se ha creado un mecanismo para la integración del SAEP, para el control de congestión de la red. Y aquí quiero mencionar, somos el primer país que crea un mecanismo de este tipo, ¿cierto? Un mecanismo regulatorio de este tipo. Y además de que hemos creado un mecanismo regulatorio, pues somos el primer país que hemos sacado un SAEP sistémico, ¿cierto? A convocatoria y se ha adjudicado en Latinoamérica. A pesar, pues, también resaltamos, a pesar que los tiempos de diseño e implementación fueron altos en esta ocasión, es decir, desde el 2015, pues, identificamos la necesidad y realmente hasta el 2021 materializamos, pues, la adjudicación de este sistema y lo tendremos en operación en el 23, pues, para futuras ocasiones esperamos que estos tiempos, pues, sean menores y que realmente empiece a tener una dinámica importante estos sistemas para este tipo de usos. También queremos resaltar pues, todo el aprendizaje que tuvimos con las fuentes de energía renovables no convencionales y con sus requisitos de conexión, ya que pues, realmente al ser tecnologías basadas en inversores, pues nos permitieron llegar muy rápidamente a esos requisitos técnicos de conexión pues, que se le van a exigir a los SAEP para la conexión. Finalmente, pues quiero pues, también mencionar otra conclusión que no se expresa acá, pero los SAEP empezarán a competir también pues, con otras tecnologías para la solución de restricciones, como son los pagos distribuidos, pues, o otros tipos de tecnología que están llegando pues, a los sistemas y que también brindan soluciones alternativas o que dan a espera a que llegue una solución de transmisión, digamos, convencional. Esta era la presentación que tenía pues, diseñada para el día de hoy, para compartirles. Tendríamos pues unos minuticos para atender inquietudes, si hay inquietudes respecto a esto. Entonces voy a revisar el chat, no sé, Carlos, ¿me ayudas? Sí, así es, Jaime. No, nuevamente muchas gracias por parte de SIGRE, pues
un especial reconocimiento y gracias por este aporte al C2. Hay algunas preguntas, yo estoy leyendo por acá algunas de ellas, si las podemos responder acá o si no después. Tú me dirás, la primera dice que si está estandarizada la relación capacidad instalada diaria. Capacidad instalada y área. Correcto. Espacio físico. Sí, realmente, pues esto depende ya de cada inversionista qué solución brinde, ¿cierto? Realmente, digamos, cuando se sacó la convocatoria, en este caso la de Atlántico, no se especificó pues, o no se entregó el detalle de la batería, digamos, qué batería se está eligiendo, ¿cierto? En este caso, pues digamos que el inversor hará la evaluación si es una batería ion litio o se va por otro tipo de batería, digamos, para su instalación. En ese sentido, a nivel, digamos, mundial y de referenciamiento, pues sí hay una relación entre capacidad, digamos, y espacio físico, pero eso depende de de la tecnología que se use. Ya, muy bien. Y relacionada con la misma, pues preguntan en qué rango de capacidades se usan los SAEP. El que XM inicialmente planteó era un poco más grande, era de 80 megavatios, y este finalmente que se adjudicó fue de 45 megavatios en términos de capacidad. En energía, si ambos estábamos hablando que era esa capacidad durante una hora. Ya. ¿Y se puede saber cuál es el precio en kilovatio-hora de esta solución? Pues digamos que lo que es conocido es el precio de adjudicación, ¿cierto? Es instalar y mantener esa batería durante 15 años va a costar 72.000 millones de pesos a valor presente neto pues de esta valor, ¿cierto? Ya habría que, pues, hay números, ¿cierto? Digamos que uno podría conseguir referencias internacionales de cuánto cuesta instalar, pero son números referentes, ¿cierto? Para efectos sistémicos, al sistema le va a costar durante 15 años 72.000 millones de pesos esa batería. Ok, gracias, Jaime. Por acá hay otra pregunta. ¿Cómo se está evaluando la localización óptima de estos sistemas en el SIM y si están teniendo en cuenta las restricciones sociales y ambientales, además de las técnico-económicas en la planeación de estos proyectos? Sí, a ver, respecto a la localización del SIM, hay dos criterios, ¿cierto? Uno, el netamente técnico, por decirlo así, que es la ganancia, la flexibilidad operativa del sistema. Y entendiendo la flexibilidad operativa del sistema como el número de escenarios en donde yo puedo operar el sistema, digamos que con diferentes, digamos, despachos de generación, ¿cierto? O sin despachos de generación. Eso, digamos, netamente técnico. Ahora bien, hay otro problema, ¿cierto? Que también es técnico, pero pues no técnico de sistemas de potencia, sino técnico de capacidad de la subestación, ¿cierto? Por ejemplo, encontrar espacios en una ciudad como Barranquilla, ¿cierto? En una ciudad como Barranquilla, dentro de las subestaciones de SPR no es sencillo, ¿cierto? Y yo creo que en ninguna ciudad, en Bogotá tampoco. Entonces, otro factor que termina siendo relevante en el momento de dónde se instala la batería, pues también termina siendo dónde hay espacio físico para instalar. Ahora bien, las baterías deben cumplir pues con todos los requisitos y con un licenciamiento ambiental, que es en este caso el adjudicatario, el responsable de cumplir esos requisitos, digamos, ambientales y sociales de la instalación de la batería. Gracias, Jaime. Por acá hay otra, en torno a las futuras convocatorias. ¿Hay algunas o alguna identificada? Por lo pronto, no. Lo que nosotros entendemos, y es la UME obviamente como mencioné, pues quien hace esa identificación de la necesidad, nosotros retroalimentamos el proceso de planeación centralizada, pero realmente pues es la UME la encargada. Entendemos que el SAEP también se está evaluando en conjunto con otro tipo de soluciones, como lo mencionaba en la última conclusión, como los packs distribuidos, pues, la medición dinámica de capacidad de líneas, para, pues, para dar solución también a congestiones de la red. Entonces,
Si no estoy mal, pues yo creo que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el plan de expansión que acabo de publicar, hace un mes más o menos se publicó, y en este plan de expansión no salieron baterías, salieron dispositivos FACS distribuidos, pero entiendo que para futuros planes se están evaluando pues también baterías con FACS. Por lo Gracias. pronto solo está identificada esta y adjudicada esta. Por acá hay otra muy buena pregunta. Si en Colombia se está utilizando estas baterías, estos SAEP, para realizar regulación primaria de frecuencia, como en el caso con algunas térmicas. Sí, Algo sobre entonces ese- ahí me voy a devolver. Entonces, un poco está, como lo mencionaba, las baterías pues tienen muchísimos usos, ¿cierto? Algunos usos pues, de cara al usuario, pues al usuario final, otros de caros sistémicos, como está la regulación secundaria de frecuencia, o incluso algunos usos para las empresas, ¿cierto? Para las utilities, como es la adecuación de recursos. Esta presentación nos enfocamos en estas baterías, pero efectivamente, y como lo plantean, hoy en día ya hay sistemas de baterías behind the meter, es decir, que nosotros no las vemos, las ve en este caso el generador, en donde se instala la batería para que preste el servicio de regulación primaria de frecuencia en nombre del generador. Abiertamente, pues este caso, digamos, el mismo Engesa lo ha presentado en diferentes foros. Ellos hicieron un proyecto para que en las unidades de Termosipa sistemas de baterías al lado de los generadores les prestaran el servicio de regulación primaria de frecuencia, que hoy en día es obligatorio para todos los generadores en Colombia, y en contrabeneficio, pues el generador, digamos, puede aumentar la capacidad efectiva neta de su generador. Correcto. Entonces, la respuesta es sí. Hoy en día en Colombia hay SAEP prestando regulación primaria de frecuencia, pero es un servicio no sistémico, sino un servicio de adecuación del recurso de generación para prestar un servicio que debe prestarse el recurso de generación, que es la regulación primaria de frecuencia de manera obligatoria. Entendido, Jaime, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta, yo creo que como para ir cerrando. Dice, ¿las baterías de ion litio son las más indicadas para el uso de estos equipos? Analizar otras alternativas de tipo de baterías. Sí, a ver, a ver, pues no podría decirte que son las más adecuadas. Digamos que a nivel comercial son las que más se están extendiendo hoy en día. Y si uno mira las proyecciones, por ejemplo, Irena tiene pues una gráfica, lastimosamente no la traje, pero Irena tiene una gráfica muy chévere en donde plantea todos estos mismos usos de las baterías, ¿cierto? Y cuáles son las tecnologías o cuáles son las tecnologías de baterías que hoy en día se usan y cuáles son las tecnologías que se usarán en el 2050, por ejemplo. Y para la mayoría, podemos decir, si no es con todos, para la mayoría de estos usos, la tecnología predominante va a ser el ion litio. Entonces, el ion litio hoy en día es una tecnología muy relevante y que va a ganar inclusive mayor espacio a través de los años. Lo que puedo decir es que la convocatoria no exigía una tecnología en particular de batería, ¿cierto? Eso queda, digamos que a decisión del inversionista, muy probablemente pues escoja ion litio, pero queda a decisión del inversionista. Muy bien, Jaime. Por ahora no hago más preguntas. Yo tengo dos invitaciones, una muy importante relacionada con este tema de baterías. Desde el C2, pues Jaime Castillo nos ha estado acompañando. También veo que por acá está conectado Jorge Wilson de la UPB, quien también está en el C6 liderando todo el tema de grupos de investigación en distribución. Entonces, para el próximo año 2022 estamos creando un Joint Working Group que en términos de SIGRE vamos a trabajar conjuntamente sobre estas necesidades que tiene Colombia. Entonces, invitados a que se vinculen a SIGRE, a participar en este tipo de investigaciones desde la academia, desde las empresas, desde las universidades, entonces bien, todos invitados. Y este próximo viernes también tenemos un evento gratuito sobre todas las nuevas perspectivas de restablecimiento, también cordialmente invitados. Entonces, nuevamente, Jaime, mil gracias por compartir con nosotros
como lo decías, esta primera experiencia de un mecanismo SAEP en Colombia para estos temas de congestión y estas grandes conclusiones que nos llevan a aprender mucho sobre estos temas. De verdad que este es el objetivo de SIGRE, compartir información con todos. Y bueno, hasta la próxima. Jaime, te esperemos contar. Bueno, quedaron mis datos de contacto ahí por si cualquier cosa y bueno, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Bueno, a todos muchas gracias. Nos vemos el viernes a los que estén interesados. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.